extender la cuarentena. ¿Eso por qué? Ya para el próximo jueves se espera que culminen estas medidas de restricción de la movilidad para Panamá y para Panamá Oeste, pero ya pudieron escuchar al ministro de Salud que en otras provincias no se descarta aplicar estas medidas. Habla de un retorno gradual a las actividades económicas en Panamá y Panamá Oeste. Para ampliar esta información, pues quienes tienen que ver con la actividad económica, motor fundamental en nuestro país. Elisa Suárez es presidenta de APEDE, nos acompaña esta tarde. Qué gusto que puede estar con nosotros. Extender la cuarentena, ¿cómo ven ustedes eso y ese retorno gradual? Bienvenida. Muy buenas tardes, feliz año a todos. Bueno, preocupante la inseguridad y la incertidumbre. Nosotros entendemos el tema de salud, vemos los números y sentimos profundamente que esos números son seres humanos enfermos o familias que han perdido a sus seres queridos y que evidentemente nosotros también sentimos y sufrimos. Sin embargo, no podemos vivir tampoco desligados de los otros temas que están íntimamente relacionados con la salud y que es la alimentación, el trabajo, la vivienda, etcétera. O sea, salud es una sumatoria de diferentes cosas, no solamente ausencia de enfermedad. A nosotros lo que más nos preocupa en el tema de las cuarentenas es qué se hace en ese proceso de cuarentena para evitar que cuando tengamos los retornos, que ahora nos señala son graduales, porque antes no nos hablaban de eso, nos hablaban de que íbamos a reabrir después del 14 de enero, ahora nos dicen que son graduales sin explicarnos esa gradualidad cuál es o cómo se ha definido. Entonces, imagínense, si nosotros, de la forma en que se cerró, sin que existiese, además de la cuarentena, lo que nosotros consideramos es vital y fundamental. No sabemos si se dio un plan de trazabilidad, inmediatamente de aislamiento y tratamiento unido a el tema de la cuarentena, que es lo que sentimos que daría los resultados que todos queremos, que es disminuir los contagios. Al final, yo creo que lo que se busca, eso es lo que yo entiendo. Adelante, presidenta, la escuchamos. Continúe. Sí, al final lo que yo entiendo de todo esto es que lo que queremos es simple y sencillamente que los pacientes no lleguen a los hospitales, que no se agraven. Y para eso tenemos que hacer procesos dentro de esos días de cuarentena a los que nos han tenido sometidos. Y efectivamente, ya hay más de 14 días, ya tienen que haber respuestas numéricas para estas tomas de decisiones, pero lamentablemente, como siempre, insistimos, tiene que haber coherencia entre la salud y lo económico. Ustedes ponen el ejemplo de otros países de Europa que se han visto sometidos a cuarentenas, es cierto, se han visto sometidos a cuarentena, pero las condiciones de esos países en cuanto a poder tener aislado a sus personas y poder seguir manteniendo el tejido productivo es muy diferente al de Panamá. Nosotros tenemos que hacerle frente a una situación realmente desafiante, tanto en salud como en la economía y por supuesto en el tema social, porque nuestras empresas que ya habían abierto, que eran muy pocas, un porcentaje relativamente bajo, nosotros habíamos contabilizado 8.001 empresas de más de 20.000 empresas registradas en este país, con, por supuesto, los factores que eso genera de desempleo. Por supuesto que estamos sumamente preocupados porque ahora no solamente tenemos una pandemia que se nos está llevando a nuestra gente, también tenemos una pandemia que está destruyendo las empresas y lo más importante que tiene una empresa, que es generar empleos. Entonces, nos gustaría seguir tendiendo caminos de entendimiento donde las noticias no se nos den como expectativas, sino que se nos hable con claridad hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué decisiones se van a tomar, para que de esa manera también nosotros como sector productivo nacional podamos tomar decisiones que van a ser trascendentales y fundamentales para la economía y para la salud, porque sin la reactivación de nuestras empresas
tampoco hay más trabajo y tampoco hay el pago de tributos e impuestos, que son los que tienen que soportar el peso de la carga de salud y de la carga social del país. Entonces, es una cadena complicada, yo no digo que no lo sea, pero que tenemos que estar conjugando esas dos variables. Ninguna está por encima de la otra. Tenemos que conjugarlas de manera muy sesuda y sobre todo yo siento que lo que necesitamos es que no siga existiendo esta incertidumbre en que no sabemos exactamente qué va a suceder de aquí al 14 de enero. Presidenta, estas mesas de trabajo que había con empresarios, con el Ministerio de Salud, recuerdo que el año pasado los principales gremios empresariales pues también pidieron más consultas, presentar cuáles son las propuestas. En base a eso, pues tener discusiones con el mismo, con el propio ministro. Ahora él habla pues de presentar o que será un regreso gradual. ¿La falla está en la comunicación o a estas alturas no hay una estrategia? Mire, yo no sé si hay o no hay una estrategia. A nosotros se nos presentó en la presidencia de la República hace algunos meses un plan de contingencia cuando íbamos a hacer las reaperturas. ¿Y qué iba a pasar luego que llegáramos a todas esas reaperturas? Y se nos presentó un documento al que tuvimos, pues, nos dieron conocimiento y cuáles eran las fases. Era una especie de semáforo que tenía que cumplir con ciertas variables que tenían que ver con el RT, la capacidad hospitalaria, la cantidad de enfermos por cada 100.000 habitantes o contagiados. O sea, de un día para otro, esa estrategia que nosotros vimos en el tema, específicamente aquí me estoy refiriendo a la gradualidad de la toma de decisiones, si cambiaban esas variables de salud para tomar decisiones en la parte de restricciones de movilidad, donde nos dijeron que la última decisión a tomar sería las cuarentenas. Pero bueno, lo cierto es que muchos negocios reabren en diciembre tratando de tener mayor movimiento de la economía. Efectivamente, vemos un aumento en la recontratación de nuestros trabajadores. Sin embargo, se toma la medida de la cuarentena. Eso nos tomó un poco de sorpresa porque no iba de la mano con el protocolo que se nos había enseñado, y considerábamos que ya que estábamos sentados en mesas conversando, esa comunicación debía ser mucho más efectiva para nosotros también estar preparados y saber qué íbamos a hacer. No es fácil reabrir una empresa. Si yo ahora miro a la gente si yo lo pudiera ver, igual que ellos me ven a mí, a los pequeños empresarios, esas personas que tienen 3, 4, 5 empleados, que estaban haciendo el gran esfuerzo en el mes de diciembre y recontrataron algunos más de sus trabajadores, saben lo que costó eso por todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tener en las empresas, y que nuevamente tuvimos que suspender labores. Entonces, es delicado. Yo aquí comprendo que es una línea muy delgada entre la salud y la parte económica, pero es cuando entonces siento que tenemos que tener y hacer los mayores esfuerzos porque la comunicación sea efectiva, y por una razón muy simple. Nosotros como sector privado siempre hemos estado abiertos a colaborar, hemos puesto sobre la mesa propuestas, tenemos planes en los cuales estamos tratando de ver cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer para echar adelante este país. Y tiene que ser juntos. Estas cosas con desunión no van a lograrse. Y aquí yo hago un llamado alto y claro a deponer cualquier interés político, ideológico, político partidista, ideológico, gremial, personal, porque nosotros necesitamos, ya es un llamado de urgencia a que la conversación sea una conversación que nos permita llegar a conclusiones y ayudarnos para sacar adelante este país, porque en este momento tenemos una pandemia con el COVID-19 en la parte de salud, y tenemos una pandemia que está acabando con las empresas y con los puestos de trabajo, y eso nos preocupa muchísimo en este momento. Presidenta, el año pasado sin duda muy difícil para los empresarios, para el pueblo panameño en general. Inicia este 2021, ahora se conoce una fecha probable de la llegada de la vacuna. ¿Es eso una chispa de optimismo? Mire, definitivamente. Por supuesto que tenemos que estar complacidos de que las vacunas lleguen. Yo no sé en el camino del proceso de traer esas vacunas qué va a pasar o qué no va a pasar,
Pero bueno, ya tenemos una fecha, como habíamos solicitado, y tenemos unas fases que nos han explicado en el tema de vacunación. Y yo aquí me voy a quedar con el voto de confianza al sistema que por décadas ha mantenido Panamá en cuanto a las vacunaciones, que es uno de los mejores de América Latina y ha sido reconocido. Entonces yo me quedo con ese pedacito de una vez lleguen las vacunas, nosotros estoy segura, en base a esa experiencia y ese conocimiento que tiene nuestro país en cuanto al tema de vacunaciones, que vamos a hacer un trabajo eficiente, efectivo y eficaz. Pero recordemos que las vacunas es una parte. Aquí hay que hacer un llamado alto y claro también a la población. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a los demás. ¿Qué nos han dicho? Ahora nos incluyen, además de la mascarilla, de la careta facial en lugares como el metro y de movilización, donde hay mucha gente, el lavado de manos, nos incluyen el tema de la ventilación, que abramos las ventanas, que entre el aire, en fin, hay cosas sencillas que podemos hacer para tratar de coadyuvar en el tema de los contagios, evitar que la gente llegue a los hospitales y llegue complicada. Y aquí también el sector privado está dispuesto a echar la mano. Si necesitamos reforzar los temas de trazabilidad, si necesitamos reforzar el tema incluso tecnológico para que esas cosas se den, hagámoslo. Pero estas cuarentenas generales, en vez de hacer cuarentenas de zonas específicas a las que podamos llegar con alimento, con medicina, con supervisión y que podamos tener restringido por calles o por barrios aquellas áreas que podemos controlar, yo creo que simplemente la cuarentena lo único que va a llevarnos es a tener que cerrar más empresas y no necesariamente, fíjense que es lo más terrible, a que bajemos el número de contagios y de personas que llegan a los hospitales, que al final es lo que todos queremos, una población saludable, gente que no se siga enfermando y sobre todo gente que no siga muriendo. Eso para nosotros es fundamental. Presidenta, muchas gracias por atender esta llamada. Pase buenas noches. Gracias a ustedes. Bien, ahí está el pronunciamiento por parte de Elisa Suárez de Gómez, presidenta de APEDE, en relación a extender la cuarentena, o también lo que mencionó el ministro de Salud la mañana de hoy, posibles cuarentenas o cercos en algunas provincias donde hay evidentemente un repunte de casos y un retorno gradual en Panamá Centro y también en Panamá Oeste a la actividad económica que, como menciona la presidenta de APEDE, no les han consultado.